Buenos días, amados hermanos, amigos. La porción de la palabra del Señor hoy día que compartimos para reflexionar se encuentra en el libro de Ruth, en el capítulo 1. Procedemos a leer. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¡Wow! Qué historia, ¿no es cierto? Un varón toma a su mujer y se va de su tierra natal para poder capear el hambre que estaba viviendo en su tierra. Está hablando aquí, habla de el tiempo que gobernaban los jueces. Esto es más o menos contemporáneo al tiempo de Gedeón. Calculamos, ¿se acuerda que ahí en la vida de Gedeón, que era uno de los jueces de Israel, se narra en la palabra del Señor de que era permanentemente saqueado el pueblo? De hecho, en ese periodo ellos vivían en cuevas, y tomaban todos sus alimentos que cosechaban y los escondían, porque venían los madianitas, venían los extranjeros y les robaban toda su siembra. Entonces, vemos aquí que este varón llamado Elimelec decide dejar la promesa de Dios que había sobre el pueblo de Israel y el propósito que había en ellos, porque ellos tenían un propósito. Y esto nosotros lo encontramos en Éxodo 19:6. La palabra del Señor ahí dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, y desde el 5 leo, dice: ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Sí, de una otra manera, el Señor había dado ya el propósito al pueblo al que pertenecía Elimelec, que era testificar, ¿no es cierto?, de la santidad que provocaba ser gobernado por el mismo Señor. Porque fíjese que estaba tan sellado este propósito en la vida de él, que incluso el nombre de él, Elimelec, significa Dios es mi rey. Y esta era la misión que tenía el pueblo de Dios al entrar a la tierra prometida: habitar en medio de los pueblos, de las naciones que estaban habitando esa tierra, y vivir como Dios manda. Literalmente, vivir como Dios manda. Ellos no tenían rey. Su rey era Dios, y que instruía a través de quién, a través del sacerdocio santo que él tenía establecido. Y para eso ya les había entregado sus leyes, le había entregado una estructura organizacional, había asignado roles en las tribus,
y sobre todo había encomendado a los levitas para que educaran al pueblo en las enseñanzas, en los estatutos y preceptos de Dios. Pero los levitas no hicieron el trabajo y el pueblo gimió. Y aquí Elimelech, ¿qué hace? Abandona la confianza en la promesa del Señor y en el propósito que le había dado, y prefiere colocar su fe en los campos de Moab. Recordemos que Moab era descendiente de la fornicación que hubo entre Lot y una de sus hijas. ¿Se acuerdan? Que ellas, cuando se destruyó Sodoma y Gomorra, sin duda ellas quedaron con la visión de que eran los únicos que habían quedado en la tierra, y se habían ocultado y habían embriagado a su padre, y en ese periodo que estaba ebrio, ellas se acostaron con su papá cometiendo incesto, naciendo ahí Moab y Edom, de la otra hermana. Y este pueblo deriva de este incesto, ¿no es cierto? Un poco de contexto histórico en esta palabra. Pero es ahí donde coloca la confianza Elimelech, en los campos de Moab, para sortear el hambre. Y quiero que encuentra la muerte, abandonando todo el propósito. Entonces encontramos aquí a una cabeza de una familia que prefiere comer y morir en vez de cumplir el propósito del Señor. Nosotros, como varones, no estamos destinados a comer y morir, al igual como lo hizo una generación de la cual era heredero, aquella que no había querido entrar a la tierra prometida por miedo a los gigantes, por temores, no creyéndole al Señor, mirando la condición geopolítica, porque en Egipto, recordemos que Faraón había, con todos sus carros y su ejército, habían muerto. El Señor los había derrotado con mano firme al cruzar el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y sin duda había un nuevo gobierno allá en Egipto, y los esclavos que habían salido de ahí, que era el pueblo de Israel, que fueron temerosos de estos 10 que representaban la ideología o el pensamiento, la mentalidad de esos 10 que tuvieron miedo, trajeron un reporte negativo, querían volver mejor a Egipto. Y el Señor, ¿qué hace? Los deja en el desierto también alimentados por maná. Es decir, también el Señor dice, no hay problema, no quisieron entrar, después de una intercesión de Moisés, dice, esta generación que coma y muera, que coma y muera. Cuando nosotros abandonamos los propósitos del Señor, nunca vamos a impactar las naciones, y menos nuestras generaciones. Lo más probable es que pase lo mismo que esta familia, comer y morir. Ahí había estado su fe, en la comida de Moab. Y su esposa vuelve, retorna, triste. Fíjese que Elimelech, cuyo nombre significaba Dios es mi rey, no había sido capaz de honrar ese nombre. Y su esposa vuelve con 2 extranjeras. Y estas extranjeras decide una quedarse, volver a la casa de sus padres. Y la otra acompaña a Noemí y hace una declaración tan poderosa de fidelidad. Ella le declara en el versículo 16, le dice Ruth a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Hay un desarraigo de la fe en la tierra de Moab de parte de Ruth, y realmente aquí hay una declaración de conversión de vida. Una nueva generación nace, un nuevo corazón
pero nosotros debemos considerar muy bien de que hipotecar el futuro de nuestros hijos, de nuestra nación, para que sea deshabitada por hombres que habitada por hombres que solamente quieren comer y morir, no es el llamamiento santo que hay para nuestras vidas. El llamamiento santo está dado por el Señor, y lo leíamos en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Así estamos llamados nosotros a testificar en medio de este Chile de hoy, indistintamente el gobierno que llegue. Si queremos influir como sacerdotes, ¿no es cierto? Como sacerdotes guiamos a otros para que puedan entrar en la presencia del Señor. Y evidentemente anhelamos que no sea una tierra de hambre la nuestra, sino que sea una tierra donde podamos decir, como escuchó Noemí en su minuto, cuando se levantó, ¿no es cierto? Y regresó porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. También anhelamos que el Señor visite nuestra nación para que nos dé pan. ¿Cuántas Noemí y Ruth han llegado en este tiempo también a nuestra patria con la esperanza de encontrar pan, y se han encontrado con nuestro Señor? Pero hay que testificarles, hay que testificar de que somos una nación santa, de que hay promesas del Señor. Te bendigo en esta reflexión, espero que sea de bendición para tu vida y que tomemos el liderazgo que Dios nos manda. ¿Cuál es tu propósito? No huyamos de él. Si tenemos que movernos, que sea conforme a ese propósito, conforme a ese envío que el Señor nos da para ir a nuestra tierra prometida, donde fluye leche y miel. Dios te bendiga.